que ya entraron, están todos, inició el cónclave. El cónclave, que quiere decir con llave, están ya con llave todos los 133 cardenales encerrados en la Capilla Sistina. En la mañana estuvieron en la Capilla Paulina, en una misa donde le piden al Espíritu Santo que ilumine sus entendimientos para que tengamos un buen papa. Yo creo, en mi muy particular punto de vista, que tiene que ser un papa italiano, porque ya hubo papa polaco. No, antes de Juan Pablo fue... Juan Pablo primero, que era italiano, sí. italiano. Luego Juan Pablo II fue polaco, luego Ratzinger, que fue alemán, y luego Francisco argentino. O sea, van 3 papas que no hay un papa italiano. Entonces yo creo que será un papa italiano. Hay uno que es muy querido de ahí, que es el Pier Battista, que es italiano y tiene 60 años. Exacto. Es de los más jóvenes. Sí, es de los más porque jóvenes. Todos tienen 70, 67, 69, 76. Exacto. Entonces, estos 5 papas que son los favoritos, él es el más joven, entonces podría ser él. Sí, aunque sigue siendo realmente una votación y estos 5 favoritos, estamos claros que están buscando un papa que no sea de transición, como lo fue Francisco, es decir, que sea un papa que tenga cierta edad, que le permita continuar con el ministerio pretrino durante varios años, y el gran favorito también es italiano, se llama Pietro Parolin. Él tiene el 33.3% de posibilidades de ser el papa, según las casas también de apuestas. Italiano. También es italiano. Y este 33.3% se lo lleva al segundo favorito, que es el filipino, que lo conocen como el Francisco de Asia, que además tiene esta particularidad de tener una creencia muy arraigada, como la tenía Francisco, de ayudar a los pobres, de estar cercano a la gente. Entonces, por eso él es el segundo favorito, el filipino, pero según las casas de apuestas, que para todo hacen sus apuestas. Oye, el filipino es el que canta y hace shows. Exactamente, y todo. Y que está y siempre además muy cercano. se rumora, se comenta que es gay. O sea, no sabemos, pero eso es lo que se ha dicho, que es un papa, sería un papa gay. Y Bueno, además, quién sabe. hay varias teorías de conspiración que han surgido en los últimos días. Uno de ellos es que recordarán que el Papa Francisco donó el Papa Móvil. Sí. El Papa Francisco estaba en contra de la invasión, en este caso de Israel y Gaza, y que de hecho muchas veces en muchos discursos fueron censurados por todos los medios norteamericanos y por gran parte de Europa, porque al final hablaban de que pues el Papa no era posible que estuviera apoyando a Gaza cuando los intereses de Israel pues son en gran parte económicos, es una parte de Estados Unidos que está interviniendo estratégicamente. Pero hay varias teorías de conspiración que dicen que entonces se buscaría un papa que de cierta forma estuviera con los intereses políticos norteamericanos al tener un conflicto muy fuerte que tienen ahora en este caso en Gaza, y al estallar otro conflicto que está siendo en este momento en Pakistán. O sea, realmente el mundo está ardiendo y sí se necesita tener un papa que ponga paz, porque al final ya tendríamos 3 conflictos únicamente en Europa. Sí, pero no sabemos si será un papa conservador, un papa... Los 5 favoritos, realmente los 5 favoritos tienen como esta halo de izquierdistas, que tienen misma sensación que tenía Francisco. Y les decía yo hace unas semanitas que había que estar pendiente de que quién era el que sustituía en los eventos principales a Francisco cuando él estuviera convaleciente, y es precisamente Pietro Parolin quien se encargó de estar al frente, digámoslo así, de la organización vaticana cuando el Papa estaba convaleciente, debido a todas estas cosas de salud que enfrentó en estos últimos días. Y entonces Pietro realmente además era del Estado Vaticano, él era encargado del Estado Vaticano, entonces digamos que es el segundo a bordo dentro del Vaticano. Entonces él podría ser realmente el amplio favorito, él podría quedarse con la silla de Pedro. Sí, Marquito Silva ya llegó. ¿Cómo estás? Max, perdón, tarde pero sin sueño, ya vengo muy descansado. Después de la fiesta, ¿no? De Vicky López, ya venimos relajados y tranquilos. Estamos hablando del Papa, no de las fiestas. Yo no sé, mi querida Max, nada más que decir, porque llegué tarde. Bueno. Nada más un pequeño preámbulo. Oye, ahorita pura santidad. Pura santidad. Sí, porque ya tenemos al padre o a Daniel. A Daniel ya la tenemos ella ha hecho una gran cobertura desde el Vaticano. Ayer y todos estos días en la mañana ha platicado con Joaquín López Dóriga, que es un experto porque ha cubierto varios papas. Y bueno, Valentina ha vivido en el Vaticano durante muchos años, 40 años, inclusive sus hijos, cuando estaban chiquitos, al Papa Juan Pablo II le decían el nono, le decían abuelo. Exacto. Entonces fue muy cercana a Juan Pablo,
y ella sabe todo del Vaticano. Entonces han estado con Daniel todas las mañanas. Muy interesante, una cobertura excelente, Daniel. Y ya la tenemos en Foner, ok. Sí, aquí estoy. Ay, aquí estás, aquí estoy, Daniel. Max. A ver, oye, qué buena días. cobertura, felicidades. Gracias por las porras, Maxine. De hecho, la hija de Valentina se llama Carolina por Carol Wojtyła, el nombre de pila pues del Papa Juan Pablo II. Pero bueno, Maxine, me bajé de la plataforma desde donde hace unos minutos transmitía para N+, y estoy ahora, gracias a la acreditación de prensa, pues en el lugar más cercano al que se puede estar de la chimenea que está en la Capilla Sixtina. Hay miles y miles y miles de personas, cientos de compañeros de la prensa, todos con el celular arriba ya grabando, porque el Vaticano publicó que la primera fumata sería a las 7 de la noche, lo publicó desde ayer. Hay un pequeño retraso en el plan del Vaticano que calculamos que es como de 12 o 13 minutos, porque así se fueron desarrollando las actividades, por lo que estaríamos a tal vez 5 minutos de ver la fumata que le sigue al primer escrutinio. Hay que recordar que esta tarde, en la primera de cónclave, solo van a votar en una ocasión, y tanto las mañanas como las tardes subsecuentes lo harán en 2 ocasiones hasta que uno de los cardenales obtenga 2/3 partes de los votos, es decir, 89 al ser 133. Ahora, ustedes hablaban hace unos minutos de los favoritos. La realidad es que todos los vaticanistas y todos los expertos acá coinciden en que no hay favoritos. Los favoritos más bien son nombres que los medios de comunicación por diferentes intereses y de diferentes países van poniendo. Claro, hay papas mucho más públicos, como es el caso de Pietro Parolin, por el simple hecho de que es el secretario de Estado del Vaticano. Ajá. El cardenal Tagle, el filipino que ya decían, porque es un hombre que usa redes sociales, es un hombre que baila, es un hombre que canta, pero en realidad lo que está sucediendo en la Capilla Sixtina no lo sabe nadie. ¿Cuánto durará? Tampoco lo sabe nadie, a pesar de que los cardenales o varios de ellos en entrevistas en los días pasados dijeron que será un cónclave corto. En realidad, pues es incierto, y bien dicen que el que entra papa sale cardenal, porque han sido muy pocas las ocasiones en las que el que se menciona como favorito realmente consigue la mayoría para llegar a ser papa. Pero más oye, allá Daniel, de eso, ¿nos podrías aguantar un corte, sí, por favor? Vamos a un corte, ahorita regresamos contigo. Aquí sigo. A ver, cuéntanos. Les ofrezco una disculpa si de pronto hay intermitencia en la señal, pero te imaginarás la cantidad de celulares, de personas, de aparatos de transmisión que hay a mi alrededor, y a eso se le suma que el Vaticano bloqueó las señales en de la Ciudad del Vaticano, de filtraciones de información. Entonces eso complica un poco la situación. Pero bueno, te decía, Maxine, que lo que aquí se vive es muy especial. Yo nunca había tenido la oportunidad de estar en un cónclave, y más allá de la religión que profeses y de la fe que practiques, vibra aquí que se contagia. Yo te aseguro que hay muchísimas personas que están aquí a mi alrededor que no son católicas y que se dieron cita aquí simplemente para ver el momento del humo y con suerte ver un humo blanco, que será improbable que sea en esta fumata por ser la primera. Nunca ha sucedido, por lo menos no en la historia reciente, no en la historia de este siglo. Entonces es una tradición y es un protocolo de siglos, Maxine, que como poco se ha perdurado prácticamente sin cambios, que en la era digital, en la era de celulares, en la era de la inmediatez, el mundo entero esté esperando que salga un humo por una chimenea para anunciar algo, me parece ya de entrada fascinante y sorprendente. Y esta es la vibra que se está generando aquí. Ese es el sentimiento que será aquí, como de nervios, de entusiasmo, de emoción, de estar todos hacia un mismo punto, hacia la pequeña chimenea. Porque más de una chimenea, a mí estos días que he estado aquí, la gente me pregunta cuando me ve con cámaras o así, oye, ¿dónde está la chimenea? Porque prácticamente ni se ve. Es un pequeño tubo en el techo de la Capilla Sixtina que desde la Plaza de San Pedro, quien ha tenido el privilegio de estar aquí, pues sabe que también es muy discreto y está medio escondido detrás de la basílica. Entonces, a mí me parece fascinante que en este año, en este siglo, se siga viviendo una tradición y una celebración así, y que el mundo entero esté esperando a ver el resultado, Maxine. Es emocionante, me atrevería a decir, con todo lo que implica como periodista decirlo, pero la realidad es que es emocionante. Oye, Daniel, ¿como cuántas votaciones serán para que ya tengamos papa?
Pues mira, los cardenales dijeron que duraría entre 2 o 3 días. El Papa Francisco fue electo en la quinta votación, en el quinto escrutinio. Es decir, si sucediera lo mismo, esto ocurriría la tarde de mañana de Roma, es decir, en 24 horas, porque es una votación hoy, 2 mañana en la mañana y 2 en la tarde. El Papa Benedicto también fue electo en el segundo día, en la quinta votación, por lo que sería igual. El Papa Juan Pablo II fue electo al tercer día, en la séptima votación, por lo que sería el viernes. En caso de que no llegaran a un acuerdo antes del sábado, el domingo hay una pausa y se van a un día de reflexión y de descanso. No tanto de descanso, más bien de reflexión y de oración, pero eso sería inédito en este siglo, bueno, o por lo menos en el siglo pasado, por supuesto, es al que me refiero, y no daría un muy buen mensaje, según los especialistas en el Vaticano, sobre la unidad y la situación de la Iglesia. Mientras más pronto, pues más unidad demostrarán, lo cual es una de las principales intenciones, y así quedó demostrado en la homilía de la misa de esta mañana, en la que los cardenales le piden al Espíritu Santo que los ilumine para tomar la mejor decisión. Así es. Oye, y esta cobertura que has tenido platicando con Joaquín y con Valentina, ¿qué les ha sacado de nuevo que no sepamos nosotros? Ay, Maxine, es que platicar con Valentina es platicar como con una de las columnas del Vaticano, de todo lo que sabe, de todo lo que ha visto. Me ha contado historias espectaculares, como una monja, por ejemplo, una monja mexicana que vio en una comida previa al cónclave, es decir, imagínate, en este cónclave una comida ayer, los cardenales antes de entrar al encierro pues hacen comidas y hacen política, eso es lo que hacen, cabildean y hablan, se ponen de acuerdo y demás. En la casa de un cardenal que tuvo mucho poder, un cardenal mexicano que vivía aquí en Roma, el cardenal Lozano Barragán, invitaron a comer a Francisco y las monjas les servían, ¿no? como es en ese mundo, y que ella se dio cuenta que le estaban diciendo a Francisco que le iban a dar sus votos y pues con las cuentas que ellos hacen y demás, que pues seguramente ganaría, y que se dio cuenta en el rostro de Francisco pues hasta de susto, y que lo agarró en una esquina y le dijo: usted va a ser papa, y así como nosotros lo invitamos a comer hoy, espero que nos invite a comer al Vaticano en cuanto lo sea. Y que Jorge Mario Bergoglio en ese momento le dijo: ¿cómo voy a ser papa? Un día después se convierte, o 2 días después se convierte en papa, y 5 días después los invita a comer al Vaticano. Mira. Pues un montón de anécdotas así, Maxine, un montón de... Valentina tuvo una relación muy cercana con el Papa Francisco, con el Papa Juan Pablo II, ni se diga, ya lo narrabas tú. El Papa Francisco era fan. Valentina es una extraordinaria periodista, pero es una gran cocinera. Y el Papa Francisco era fan de unas galletas de avellana que Valentina hace, y a cada rato así le mandaba mensajes de: Valentina, tráigame galletas, por favor. Y Valentina se las cocinaba y se las llevaba. Y el teacher, pues bueno, pues es también historia pura, Valentina, Maxine. No, sí. Es lo mismo contar la historia cuando la estudias que cuando la vives. Claro. Y ese es el privilegio que yo he tenido al compartir esto con ellos dos. Oye, te estaba diciendo, Valentina, en una mañana, pero ya me tenía que ir y no terminé de escuchar, que el Papa Francisco era muy serio, no era tan carismático como Wojtyla. No solo eso, que el Papa Francisco fue electo en el 2013 como un papa conservador, que muchos de los cardenales que votaron por él quedaron profundamente decepcionados, muchos de ellos ya murieron, por esta agenda pues claramente liberal que el Papa Francisco demostró durante su pontificado. Me decía Valentina: Daniel, no hay una sola foto de Jorge Mario Bergoglio, cardenal antes de ser papa, en la que esté sonriendo. En los archivos de Argentina no se puede encontrar una foto de Jorge Mario Bergoglio sonriendo. Y como Papa Francisco, pues prácticamente en todas estás riendo. Sí. Y Valentina se lo preguntó en una de las entrevistas que le hizo, y el Papa le dijo: bueno, sí, pues creo que aprendí, creo que me di cuenta de muchas cosas al ver el mundo desde aquí, y pues sí, cambié, las personas cambian, y me convertí en una especie de mix. Esas son las palabras textuales, literales, que Francisco usó con Valentina. Entonces, pues imagínate tener una relación de mensaje de WhatsApp con el Papa. me parece que es un privilegio. Qué maravilla.
Ay, Daniel, pues te agradezco tanto que te hayas conectado. No sabes cómo he disfrutado. Toda tu cobertura me ha encantado. Desde las 7 de la mañana estoy pendiente. Te lo agradezco mucho, Maxine. Aquí estoy a la expectativa como millones del primer humo, de la primera fumata, y pues ya podremos tener un poquito más de información después de esta. Ándale, ojalá mañana nos podamos conectar contigo porque estamos muy al pendiente a ver a qué hora tenemos papa. Habemos papa. Con todo gusto. Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias, Daniel. Te mando un abrazo y a todos en la mesa. Gracias, Daniel, hasta luego. Gracias. No, hombre, son unas historias. Platicar con Valentina sí, claro. de Alarraqui es una delicia, porque tiene anécdotas con todos los papas que ha cubierto. Claro. Bueno, no, le tocó Juan Pablo I y Juan Pablo II. Que además Juan Pablo I duró prácticamente 2 días en el cargo. Sí, pero Juan Pablo II duró veintitantos años, ¿no? Sí, realmente sí, él fue. Como 26 años. Más o menos y luego Francisco, que duró 12. Exacto. O sea, Valentina ha estado ahí viviendo, como dijo Daniel, una columna del Vaticano. Y la única corresponsal, Max, de Televisa segura, pase que pase, quien se mueva, porque obviamente toda la línea de corresponsales ya de antaño de Noticieros Televisa, pues ella es la única que se ha mantenido y la única sólida, la única que sabes que no la van a mover, porque de ahí en fuera todos sus corresponsales ya los han ido quitando, pero es un pilar importantísimo. No, pero que ella tiene derecho de picaporte en el Vaticano, o sea, claro. Ella entra como perro por su casa. Entró la además verdad a la misa esta privada que le dieron al Papa Francisco. Ella tuvo la oportunidad de entrar precisamente por esta cercanía que tenía con él. Fue de las pocas periodistas del mundo, si no es que la única, que entró a la misa que le dieron al Papa para despedirlo formalmente. Y les tengo un dato. Sí hay un papa de la era moderna que fue elegido en la primer jornada de votaciones. Ajá. En la tercera votación fue el 2 de marzo de 1939 y fue el Papa Pío XII. Estaba a punto de suceder la Segunda Guerra Mundial y Pío XII era secretario de Estado del Vaticano, hablaba varios idiomas y conocía la situación que estaba sucediendo en Europa en ese momento, que era precisamente la antesala de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a la Iglesia le urgía poder sustituir a Benedicto XV, que era el Papa que había muerto, y entonces realizaron el cónclave. En la tercera votación salió la fumata blanca el primer día y fue Pío XII, el 2 de marzo de 1939, quien se convirtió en el primer papa de la era moderna en ser electo en la primera jornada de votaciones. Pues entonces realmente sí hay. Sí, pero la primera mi queridísima Max, como dices, ya ojalá y que salga de hoy a mañana, que pueda salir. Sí, es lo más probable. Para que se muestre más unidad dentro de demás, porque lo que ellos querían, ¿no? Finalmente el Papa Francisco quería mostrar como esa parte de unidad, de humildad, de tranquilidad. Y sobre todo unidad en la iglesia. En la Iglesia Católica, ¿no? Un conclave. Porque ha habido mucha separación, sobre todo de los jóvenes, y Francisco lo que hizo fue tratar de regresar a los jóvenes a la Iglesia Católica. Vamos a corte y ahorita regresamos.